los 70, ¿no? Que empezaron empezaste a publicar tus primeras novelas. Poesía, primero la poesía y esto, sobre todo, también una gran poeta. Y Claudia Neira, muchísimas gracias por estar aquí también, es nicaragüense, también las dos son de Managua. Y ella es periodista y directora del Festival Centroamérica Cuenta, que trata de reunir lo mejor de la literatura centroamericana y la literatura de este lado del Atlántico. Hace un minuto hablaba con Claudia de cómo las dos podían representar de alguna manera mujeres de dos generaciones que justamente salen en este libro, ¿no? Esta es una novela que tiene que ver con el paso del tiempo, con las palabras no dichas por las mujeres, por la atención a los hijos, por esa falta y esta culpabilidad que las mujeres muchas veces tienen, las madres, en aquellos momentos, sobre todo en aquellos momentos en Latinoamérica, concretamente en Nicaragua, en las que el compromiso se anteponía a todo. Es un gran libro, yo os lo recomiendo, me ha encantado y creo que esta conversación nos va a acercar mucho a ese país al que queremos, al que admiramos y al que apoyamos desde aquí de España. O sea que muchísimas gracias a los dos y a todos los que os habéis acercado esta tarde aquí a escuchar la gran literatura nicaragüense y latinoamericana. Muchísimas gracias a los dos. Equipo de Alberto, que nos hace sentirnos como en casa, sobre todo una casa lejos de casa, como dice Clara Obligado. Buenas tardes a todas, a todos por acompañarnos. Gracias, Yoconda, por pedirme conversar con vos. Vos sabés de que, además de que nos queremos mucho y somos amorcitas, este libro también es un poco mi vida y también me tocó, y leerlo aquí también fue como revivir mi infancia en la Nicaragua en los 80, en la que las dos crecimos, pero yo lo hago desde el agradecimiento por lo que nos tocó y no desde la carga de que por qué nuestras madres hicieron eso. Yo creo que hoy somos lo que somos por lo que nuestras madres nos dieron y el legado que nos dieron y las herramientas que hemos construido para estar aquí. Así que gracias también por tu trabajo también esos años. Pero bueno, como bien decía Lola, este libro, espero que todos hayan comprado y leído, y si no, lo compren, por favor, y luego la autora lo va a firmar. Son varios libros en uno solo. Yo que leo bastante la obra de Yoconda, veo también ecos de otros libros, veo un poco del País bajo mi piel, veo un poco La mujer habitada, veo un poco el País de las mujeres, y veo un poco también cómo nosotras, y los otros, los que hemos estado leyendo a Yoconda a lo largo de estos años, hay como un hilo conductor que va amarrando tu vida, pero que también es parte de tu vida. Entonces también veo, como decía Berna González en la crítica de Mabel el fin de semana, que es como una sutil también referencia a tu biografía y a lo que ha sido tu vida pública y tu vida privada. Entonces, comencemos, Yoconda, contándonos cuánto de tu vida hay en este libro, cuánto de Yoconda hay en Valeria y cuánto de Valeria hay en Yoconda. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, y muchísimas gracias a Lola, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Esta novela es quizás la novela más personal que he escrito desde La fiebre de la memoria y de varias últimas novelas, porque sí, efectivamente hay mucho de mí en esta novela, que es como una cosa que quería exorcizarme, pero también analizar. Desde un punto de vista, la ficción nos permite una distancia que es muy importante para poder analizar ciertas cosas. Y yo quería hacer una novela que fuera a la vez legible, que no fuera un ensayo político ni nada, sino que fuera una manera de entender desde la intimidad y desde lo personal eso que vivimos en una revolución, ¿no?, en Nicaragua, pero también que se vive en la vida. No es nada más limitado a dos personas que están viviendo una revolución, a lo mejor a una persona, pero sí, digamos, esos cómo se traspasan esas cosas de generación en generación y qué significan para quien está empezando su vida o llegando a un punto en su vida en que otra vez la vuelven a tocar la sociedad, lo que pasa en la política, en la polis, ¿no? Entendiéndolo eso como polis. Y entonces es la historia de dos mujeres. Una es la madre, Valeria,
que está muerta. La novela empieza cuando Penélope llega a Madrid a hacerse cargo de las cosas de su madre que ha muerto. Unos meses antes ella se llevó las cenizas de su mamá a Nicaragua porque su mamá quería estar allá, pero pues todo lo que su mamá tiene, porque se había venido a España meses antes, no años antes, a un poco desintoxicarse de la desilusión que le había causado todo lo que había pasado en Nicaragua desde la pérdida de las elecciones en 1990. Entonces, dentro de ese ambiente de recuperar las cosas de la madre, siempre eso es para mí, yo que lo he hecho varias veces, lo hice con mi papá, lo hice con mi mamá, lo hice con un amigo, realmente es un proceso como agarrar un rompecabezas y abrirlo todito, ¿no? El rompecabezas de una vida, irlo un poco dejando ir. Y uno en ese momento es como, es una cosa de respeto, pero también como de nostalgia, de tristeza, ir como desarmando una vida, ¿no? Cuando uno está desarmando la casa de alguien que ha muerto, sacando su ropa, sus libros, y entonces esta muchacha, con la mala suerte que viene a Madrid y la agarra el confinamiento. Esa fue también una cosa necesaria para mí de contar un poco cómo fue eso, ¿no? Y qué significó el confinamiento en términos no solo de lo que pasaba afuera, sino qué pasaba con nosotros que estábamos encerrados. Y en el caso particular de esta Penélope, que así se llama la muchacha, una muchacha de 45 años como la Claudia. Entonces Penélope, ¿qué significa para ella estar encerrada en esa casa con todas las cosas de la madre, con el tiempo suficiente para analizar, para pensar? Y habiendo venido de Nicaragua, no solamente después de la derrota electoral y de haber vivido el rompimiento de ese sueño, sino después de 2018, o sea, está en 2020, después de la gran revuelta que hubo en Nicaragua, donde participó la juventud, donde hubo, digamos, un intento de detener ese jinetes del apocalipsis que nos estaban destruyendo el país. Y un intento fallido también. Entonces, pero con mucha energía, o sea, no fue fallido en el sentido, creo, de la energía que desató, de todo eso. Entonces, en la novela tiene pues esos elementos de mi vida, porque yo siempre tuve, y creo que todas las mujeres que tenemos hijos y que tenemos que hacer otras cosas, nos hemos sentido en algún momento qué estamos haciendo, ¿no? Si necesitamos estar con los niños o porque nos cae esa responsabilidad. Pero cuando tenés una pasión, es como la contradicción entre la pasión y la responsabilidad. ¿Cómo se soluciona? Ustedes los hombres no tienen problemas porque la vida y el mundo los pone a que sigan su pasión. Ese es, digamos, el programa del hombre, en cierta manera, el programa socialmente aceptado. En el caso de la mujer, no es el programa socialmente aceptado, sino más bien es un programa que uno tiene que validar, luchar y defender. Entonces, esta es la... Pero también es un libro que ciertamente también cuenta la historia de Nicaragua, de la última etapa de Nicaragua, porque también cuenta los sucesos que pasaron a raíz del 2018 en Nicaragua, y cómo eso, en medio del gran dolor y de todo lo que ha provocado, que entre otras cosas que estemos viviendo aquí en España, pero también provocó y también fue oportunidad para crear nuevas historias de amor y una nueva relación entre la protagonista y su nueva pareja, y también el exilio eventual de esto, pero no vamos a seguir contando el libro porque la idea es conversar sobre el tema. Pero esto también de alguna manera yo condejo un poco también el tema del compromiso, o sea, el compromiso con la vida, y como acá en España llaman implicarte, que a mí ese significado de la palabra implicarte que tiene en España siempre me ha llamado mucho la atención porque es distinto. Nosotros decimos nos involucramos, pero aquí te implicas. Implicar es mucho más profundo que involucrarte. Entonces, para vos te has implicado de pequeña. Y te has implicado también, escogiste implicarte, porque no necesitabas implicarte de la condición en la que vos tenías, o en la que teníamos muchas personas en Nicaragua. Esto también te ha pasado la factura,
y te ha pasado la factura también a nivel personal, a nivel familiar y en un nivel de aspectos. Tus hijas también te han pasado la cuenta de alguna manera, y en parte cuando vos dedicas este libro a tus hijas también lo haces un poco con eso, y para que puedan también entender cómo era parte de tu vida y vos no podías concebir la vida sin implicarte. Entonces, ¿hasta dónde Penélope y Eugenia son también tus hijas? Y hasta dónde, porque también es una historia muy personal, y los que te conocemos también sabemos lo que representa esto para vos. Entonces, hasta dónde también es una manera de tener un puente entre tu implicación y tu saldo a nivel personal. Sí, claro, la implicación. Yo defiendo la implicación de todo el mundo en su país, en lo que sea que le apasiona, y porque creo que la vida es tal bendición. Siempre digo eso de que si uno se pone a pensar cuántos espermatozoides y óvulos operaron para que uno pudiera estar aquí, porque podríamos haber sido nunca existido, ¿no? Era una cosa como de un azar cósmico, y realmente estar en esta vida tiene para mí una profunda responsabilidad. Y claro, viniendo de un país como Nicaragua, en América Latina no se escoge la política te llega a botar la puerta de tu casa. Y en el caso de Nicaragua así fue, pues nos llegó a botar la puerta de la casa, y uno escogía o no escogía involucrarse, implicarse, me gusta la palabra también. Entonces, esto sí tiene que ver con mis hijas, pero yo creo que va más allá de eso. Yo quería en esta novela un poco representar, una de las primeras cosas que pensé fue cómo se trabaja la desilusión, porque no hay duda que nosotros hemos sufrido una profunda desilusión de pasar del sueño de la revolución, de todo lo que pensamos que podía pasar en Nicaragua, de haber entregado nuestra juventud a un proyecto que se veía tan hermoso, tan positivo, y además lograrlo. O sea, no es lo mismo que estás pensando en un proyecto y de repente logramos un triunfo que parecía imposible. De repente yo me acuerdo estar parada en el balcón cerca del búnker de Somoza el 19 de julio, ver en la distancia Managua con sus lucecitas y pensar, wow, lo hicimos, lo logramos, ¿no? Eso es una sensación que además para siempre te sirve, porque te das cuenta que los sueños son posibles. Una cosa es que no duren mucho, pero pueden ser posibles. Entonces esa sensación de pertenencia, de pertenecer a una propuesta, a un proyecto, y de repente no solo se esfuma, sino que se va distorsionando hasta el punto de llegar a una distorsión tan perversa como la que estamos viviendo en Nicaragua ahorita, a una distorsión que nos ha llevado al exilio a un montón de gente cuando jamás pensamos, yo no pensé jamás volver al exilio. Entonces, gente mayor que ha sido echada de su país a los 80 y tantos años. Jaime Inser, que es nuestro geógrafo científico importantísimo, a los 92 años salió a Miami y no lo dejaron volver. O sea, eso le ha pasado a tanta gente, y es tan cruel que uno, ¿cómo procesas eso, no? ¿Cómo procesas eso? Entonces, el libro es también acerca de cómo se procesa eso. Y yo creo que a mí me ayudó mucho escribir ese libro, porque de alguna manera lo voy procesando, ¿no? Lo voy llevando a una, que no se lo voy a decir, pero cómo uno se enfrenta después de un pencazo, como decimos en Nicaragua, de ese nivel, a la vida, y vuelve a tener fe y vuelve a querer apostar por los sueños y a creer y a comprometerse. Sobre ese compromiso quería hablar, pero sobre todo también con esta nueva vida tuya. El libro lo comenzaste a escribir en Managua antes de que salieras. Entonces también es un libro que cambió el destino, porque tu vida también va de la mano con el libro. Entonces yo siento que el libro es una especie de túnel que te va a transportar desde esa Managua donde comenzaste a escribirlo hasta el Madrid de hoy, con todo lo que personalmente has pasado y con todo lo que ha pasado en el entorno en el cual vos te has movido y que ha hecho que el libro sea lo que es hoy el libro. Entonces,
vos puedes también ver en el puente todo lo que hay en vos y en tu alrededor, pero quisiera que nos contaras también un poco si ahí ya también veo guiños familiares a tu nueva vida, veo apellidos de amigos en común, veo como estas personas que también somos personas de tu entorno aquí ahora, aparecemos en diferentes páginas o en diferentes maneras en el libro, pero también cómo vos el español lo has comenzado a usar de una manera distinta. Y me fui a mi pequeña biblioteca que tengo ahora, el otro libro que tengo es La Mujer Habitada, la reedición que tenés, y también noté que hay algunas maneras en cómo tu español ha venido cambiando, en cómo escribís. Entonces también esto es producto tal vez del nuevo túnel en el que estás viviendo y del nuevo entorno. O sea, hay palabras que no hubieses usado nunca si lo hubieses escrito este libro en Managua, por ejemplo. Entonces, contanos un poco lo que fue escribir este libro, que comenzaste que ha tenido tantas vidas, de alguna manera. Bueno, sí, ese libro es como un aterrizaje, ¿no? En otra realidad. Pero yo siento que lo que es interesante es como traté de vincular, ¿no? La realidad de antes, porque ahí salen mis amigos que están aquí en España, salen, o sea, claro, con guiños, no es que aparecen en cuerpo entero, pero sí, yo toda la vida he hecho eso en mis novelas, de tratar de usar algunos nombres, por ejemplo. En este no usé nombres conocidos, pero Lavinia, la primera de La Mujer Habitada, es mi hermana, se llama Lavinia. Lucía es otra hermana que está en El Pergamino de la Seducción. Melisandra, mi hija, se llama Melisa. Sofía, mi gran amigaza. Entonces, y de repente uno, claro, mete cositas, porque lo interesante de la ficción es cómo la ficción se nutre, por supuesto, de la vida y de la experiencia, y uno inventa, pero esa invención viene de aquí, o sea, de esta cabeza que ha vivido por todas esas cosas, no puede abstraerse de todas esas experiencias, la belleza, la miseria, todo lo que uno ha pasado. Y creo que la ficción de alguna manera es reinventar, ¿no? No solo reinventarse, sino reinventar también ese mundo que uno habita. Entonces, en esta novela estoy reinventando un mundo que es el mundo de España, ¿no? Para mí, por ejemplo, leí bastante sobre el confinamiento. Yo no estuve aquí, yo estuve confinada en Managua, era muy diferente, pero pues leí de todo, cómo se iba al Mercadona, al Carrefour, la fila que había que hacer. Leí de un montón de cosas y hay algunas comparaciones que hago entre cómo era en Nicaragua, que uno se atropellaba en Nicaragua, olvídense del confinamiento, ¿verdad? Porque no era nada más que los locos gobernantes hicieron una marcha al principio de la pandemia que se llamaba El amor en tiempos del COVID, y era una marcha, una procesión donde iba una carroza con unos médicos arriba bailando y toda la gente siguiendo la carroza, y a muchos médicos no los dejaron usar mascarilla hasta bastante tiempo después, porque no querían que la gente tuviera miedo. O sea, esa fue una pandemia que fue manejada para que sin que les importara lo que le iba a pasar a la gente. En realidad la sociedad civil fue la que tuvo que tomar la iniciativa para darle a la gente todos los consejos de cómo debían cuidarse. Entonces, aquí trato de insertarme en esa otra realidad, crear con todo lo que he observado, que es la otra parte de la ficción que es muy linda, ¿no? Es la parte de cómo lo que uno observa de repente va saliendo, como que el cerebro es un enorme archivador donde quedan no solamente los recuerdos, hola Pablo, sino también todas las imágenes, y todo eso va saliendo y uno no sabe ni cómo aparecen, porque te van creando ese mundo, ¿no? Ese mundo que uno quiere, y es tan importante poder crearlo para que el lector pueda sentirse, pueda trasladarse. Yo creo que la ambición más grande que tiene un escritor es que quien lea el libro se pueda meter en el libro, y entonces yo trato de meterlos a todos los lectores en esa casa en Hoyo de Manzanares, una casa de cemento,
muy tipo casa de campo, y donde está decorada, hay un gran librero, librería se llama, eso me lo corrigieron en la edición. Nosotros en Nicaragua decimos librero para decir, y dicen, no, librero no se dice aquí, es librería, nadie te debe entender. Entonces hay ese ambiente de misterio, y claro, hay un misterio en la novela, porque yo creo que cuando alguien muere muchas veces uno descubre cosas que no sabía, y esa cosa que no sabíamos no pertenece a mi vida, es una cosa totalmente ficción, pero de alguna manera también ha existido y la conozco de otras vidas, de otras referencias, etc. Entonces yo trato de hacer esta novela que no sea un caso político, pero que te meta en el espacio político, de la política de Nicaragua. Me encantó una reseña que hubo recientemente, porque decía, Yoconda Belli le pasa la cuenta a la tiranía de su país, porque en realidad es bastante dura como debe ser, como le toca. Pero también es una historia de la madre y la hija, y la madre y la hija tienen esa relación hermosa, porque la niña ha vivido la revolución, tiene un amor por eso, pero al mismo tiempo ha vivido lo que significaba tener una mamá en la revolución. Hay una cosa donde ella dice, las mamás, le encantaban las muchachas que llegaban a la casa, las compañeras vestidas de verde olivo, con las uñas pintadas de rojo, pero ella quería que su mamá fuera como las de la tele, que son las que lavan ropa, las que salen arreglando la casa y todo eso, ¿no? El libro también tiene una serie de frases y una serie de citas. Yo estaba supuesta a comenzar esta presentación con esta cita que dice de Ana Karenina: todas las familias felices se parecen, cada familia infeliz tiene su propio modo de serlo. Y porque cuando volví y releí el libro me pareció también un poco eso, que esa cita reúne en gran medida lo que fue este libro, que también tiene una estructura curiosa, porque no solamente tiene muchas citas del libro que enlazan con la parte, pero también tiene una parte, porque la protagonista va a hurgar la vida de su madre, es como que hace una autopsia de la vida de la mamá con los objetos, porque ya no tiene, los objetos de la casa se convierten en el cadáver que ella tiene que examinar para reconstruir de alguna manera su vida. Y lo hace de una manera, entonces también hay fragmentos de diario, hay objetos, y cómo va encontrando la relación de cada cosa en esa casa con lo que está contando. Pero también reivindica a lo largo de toda la obra de Yoconda también el goce y la sexualidad, y cómo eso es parte fundamental de la vida de las mujeres, no importa la edad que tengas. Y ese ha sido un tema que vos has tocado en todas tus obras y que le has dado un lugar primordial y que nos ha liberado a muchas y nos ha ayudado a todas también a poder entender la importancia que tiene el gozo en la vida, desde cualquier punto de vista. Contanos un poco, porque pues, pero no es de por qué siempre este es un tema que aparece recurrente en toda tu obra, no solamente en tu poesía, sino también en tu narrativa. Porque me interesa que aparezca, porque creo que el cuerpo de la mujer siempre ha sido un territorio vedado, manzana de la discordia, etcétera. Y entonces hacerlo aparecer, hacer que la mujer explique su cuerpo, es algo que no se hacía, porque los hombres escribían sobre las mujeres entramos a la literatura en el siglo XIX, y el cuerpo siempre ha sido como tabú. Si ponemos a ver que Eva, yo siempre digo el paradigma, ¿no? Eva, que es la seductora, la que nos gusta a todas íntimamente, ¿verdad? Que está ahí en el paraíso, pero que te ponen desde que sos niña, te dicen, Eva causó que perdiéramos el paraíso terrenal por darle a comer a Adán una manzana. Es un ridículo, ¿verdad? Pero de todas maneras es la mala. Y después la buena es virgen. O sea, esa es una cosa que cuando como realicé eso, dije yo, wow, en realidad te ponen a la buena, la mujer buena, decente, el paradigma femenino lindo y santo, es la virgen. Virgen que fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, porque eso es un dogma de la Iglesia Católica, parece mentira, ¿no? Entonces para mí por eso es importante la vida sexual de los personajes,
que en los libros no se toca mucho, en realidad. ¿Por qué no? Es tan importante para todos, es tan importante en lo que hacemos, en lo que vivimos, etcétera. Y sin embargo, hay como una especie de modestia y distancia con esa parte de la vida. Eso es parte de la... Yo quería leer unos pedacitos. Pero antes de eso solo quiero que me contes. Bueno, lee y después te pregunto. A mí siempre me gusta leer porque me parece que cuando uno lee, a mí me pasa que es bonito oír cómo se oye, ¿no? Cómo lo dice el autor, porque uno después se queda con la puntuación, qué sé yo, el suspiro. El bombotito tronador. Entonces les voy a leer dos pasajes. Uno es de Penélope, de la hija, que está llegando a la casa. Entonces dice: tendré que estar dentro de esta casa por un periodo más o menos largo. El apuro con el que llegué, creyendo que en 2 semanas la casa debía estar lista para mostrar a potenciales compradores, ha desaparecido. Mi tendencia a procrastinar me será útil esta vez. Con más tiempo podré abordar con parsimonia de arqueóloga la vida de Valeria, tan propia y tan ajena. Ya he recorrido y he hecho inventario de los libros del mueble al fondo de la sala. El azar de encontrar dentro de varios ejemplares notas con palabras o frases sueltas, recordatorios, números de teléfono, listas de la compra, recetas de farmacia y menudencias semejantes, me incitó a sacudir uno a uno sus páginas. Encontré fascinantes esos papeles náufragos del tiempo. Jugué a imaginar cómo quedarían ahí atrapados, qué días vivirían o dónde irían los libros con sus dueños, dónde se habrían manchado de vino, de qué verano o playa era la arenilla que quedaba en sus páginas, las manchas de aceite de los bronceadores, qué tal les irían los viajes que revelaban tiquetes de avión, de tren. Me afectaba ver la letra de mi madre. Era un imán afilado. Su escritura era muy particular. Las líneas siempre rectas, las letras de ángulos agudos, el trazo largo al final de las frases, la perfecta ortografía y puntuación, el tono azul, a veces más oscuro o claro, de la tinta que usaba. Ver su caligrafía era para mí sentirla viva, observar el discurrir de su mente, conectar con su yo activo, presente. No me suscitaba la extraña distancia de tocar su ropa o sus cosas, sino que me la traía al aquí y ahora, a la individualidad intransferible de su ser, a la pérdida de no escucharla más. Su ropa, sus trapos coloridos, chales, rebozos que le gustaban, podrían haberle pertenecido a otra. En cambio, los trazos, las palabras regadas por aquí y allá en la casa, no le pertenecían a nadie más que a ella, a su modo de vivir y pensar. En esas divagaciones estaba, cuando en lo más alto de uno de los anaqueles, detrás de una colección de clásicos empastados en azul, donde reconocí obras de Herodoto, Tucídides, Cicerón, Ovidio y otros, me topé con las meditaciones de Marco Aurelio. Me llamó la atención que a diferencia de los demás, lucía ese empastado en cuero. Lo tomé con cuidado. Era verde oscuro, con las letras doradas, pesadas para su tamaño. Al abrirlo me sorprendí. Estaba hueco. Por fuera no se notaba nada, pero en el interior, donde debía estar el grueso de las páginas, había una cavidad rectangular, un escondite. Me senté. Saqué con cuidado una serie de pequeñas fotografías en blanco y negro, cuyos bordes blancos ondeados revelaban su antigüedad. Eran fotos de una bebé recién nacida. Pensé que sería mi madre. Tenía un aire a ella. Pero los bebés tienen aire a quien uno quiera. Es la verdad. Era preciosa, sonreí. Hasta podía ser yo. Deducir el aspecto que tendría con el paso del tiempo era afán inútil. Había escuchado decir que yo era muy rubia, recién nacida, pero que me fui pareciendo a papá con el tiempo. Se me oscureció el pelo. Otras fotos a color mostraban la misma bebé ya de 5 o 6 meses. Me empeñé en encontrar parecidos conmigo, pues no imaginaba a mi madre guardando fotos
de sobrinos o de parientes de Alberto que no tenía hijos. Me pregunté si no sería mi madre. La pregunta obvia era ¿por qué ocultarlas? ¿Se trataría de algún ancestro? ¿Una hermana suya fallecida muy pequeña? Me entretuve especulando y revisándolas, pero al final puse el trampantojo del libro sobre la mesa redonda donde colocaba lo que quería conservar. Me lo quedé mirando. Más tarde descubriría que era un trampantojo en más de un sentido. Y esta es la Valeria, un pedacito. Penélope, mi hija, es curioso cuánta distancia puede crecer entre el ser más íntimo, el que se nutrió de una misma y habitó en la quieta oscuridad de nuestro cuerpo, y ese mismo ser, ya cortado el cordón umbilical, autónomo. Es difícil mirar la criatura fuera de una misma y oír que nos confronta y nos antagoniza. No es fácil, pero al mismo tiempo es asombroso. No puede una más que inclinarse ante la naturaleza, que puede hacer individual e independiente a quien necesitara tan absoluta dependencia. Penélope me mira y me juzga, desde el conocimiento de su vida y el desconocimiento de la mía. ¿Cuántas veces no he estado a punto de revelarle el pasado que ignora? Pero lo nunca dicho se me enrosca en la garganta y la asfixia me obliga a desistir. ¿Cómo quisiera despertarme? Desde aquel 25 de febrero de 1990, cuando la votación y la voluntad popular decidieron el fin de la revolución, han pasado casi 30 años. Por un tiempo después de ese día inesperado, creímos que el cambio de rumbo podría ser sano y arrojar resultados nuevos, pero nada de eso sucedió. Del trauma colectivo no hubo recuperación y los peores instintos salieron a rondar el poder disuelto. Fue sucediendo bajo nuestras narices, pero creo que nos resistimos a creerlo. A veces entiendo que la intensidad de lo vivido creara para muchos que solo vivieron la energía de lo que fue, una especie de dique del flujo del tiempo que les permitió omitir los años sin el sandinismo en el poder y creer que al retornar Ortega se repetiría la revolución. Hablo con amigos en España y me cuesta convencerlos de que el retorno de las banderas y la música de protesta de los 80 es solo un espejismo, que ya nada de aquello es la misma sustancia. Se resisten, sobre todo si son contemporáneos. A mí misma me da pena rechazar los símbolos que fueron heroicos, pero no comprendo la tosudez con que se acumulan las evidencias. Digo que no comprendo, pero sé que el desamor tarda mucho en llegar cuando ha existido el amor. O quizás por evitar la desesperanza y la incredulidad, la mente prefiera no ver. Ciego el amor, tantas veces ciego. Los que vimos el derrumbe de cerca no padecemos de esa ceguera. En esos dos pedacitos está como quien dice la esencia, ¿no? Están como cuando se acuerdan de ese juego de mesa que se llama Club, que te van dejando pistas para encontrar al asesino. Que después se acuerdan cuando están ya leyéndolo. Otro elemento fundamental es la librería o el librero, pues la balda. Ahí va a ser clave. Cuando yo me acuerdo cuando jugaba, buscaba cómo hacerle señas porque no, y nunca podía, pero también yo cuando lo largo todo el libro nos va dando pistas, que es esa vocecita interior. Esa vocecita que en letra cursiva te va diciendo como, a ver, chavala, date cuenta, pero mira qué estás haciendo. Contanos un poquito de ese recurso. Bueno, es que Penélope está sola, ¿eh? Está sola, no tiene con quién hablar. En una pandemia. En una pandemia, entonces se habla a sí misma. Pero ella se habla, es como tener el Pepe Grillo, ¿no? Ese personaje que te está diciendo, y que todos tenemos dentro. Mi psicóloga decía, es el yo sabio. El yo sabio que siempre te dice, no hagas esto, ¿cómo vas a hacer esto? Entonces ese lo oímos nosotros, los que estamos leyendo el libro, porque Penélope tiene conversaciones con esa Penélope que tiene dentro de ella. Ese es y creo que me quedó bien porque es bien difícil hacer un libro donde solo esté una persona, ¿no? Un personaje.
Entonces, ¿cómo hacía yo más fluido, más fácil de entenderla a ella también sin tener que dar grandes explicaciones? Creo que funcionó como recurso literario, ¿no? Pero también metiste otro personaje por Zoom. Ah, sí, el detective. Bueno, porque ya empiezan a pasar cosas extrañísimas en la casa. Imagínense, está en la pandemia, empiezan a pasar cosas que las van a ver cuando lean el libro. Pero entonces ella no sabe qué hacer porque no puede. ¿Cómo hace para llamar? No puede llamar a la policía porque nadie llega. No puede conseguir ir a comprar un sistema de alarma o ir a comprar un sistema para estar viendo todo lo que está pasando en la casa. Entonces decide que va a conseguir un detective que le ayude. Pero el detective es por Zoom, ¿verdad? El detective está desempleado porque todos los malos están Guardados, confinados. Entonces el detective está feliz que ella lo llame, ¿no? Y que empiezan una conversación divertida de también flirtear, ¿no? Y toda esa cosa ahí los dos. Y él le va ayudando de alguna manera, aunque ella es más viva que el detective. Al final ella le dio clase al detective. Sí. Pero también a lo largo del libro, como decía, hay encerradas un montón de... que yo creo que son como vivencias o como regalos que nos da Gioconda a lo largo de todo el libro de lo que ha sido su vida y lo que ha sido un poco... Entonces, por ejemplo, seguido de esta frase decía, no solo se aprende de lo que sale bien, se aprende también de lo que sale mal, de las metidas de pata, de la melancolía y el mal de amores. Y eso me recuerda también a Gioconda a lo largo de las conversaciones que uno tiene en diferentes momentos con ella, pero esto lo van a encontrar a lo largo de todo el libro. Y son como decir, claro, esta es una mujer que ha vivido un montón de vidas, que se ha reinventado y que tiene más vidas que un gato, y que también, qué bueno, que viene ahora y nos comienza también a regalar estos pedacitos de vida, por decirlo de alguna manera, en forma de novela. Entonces, como les digo, es una novela que está hecha de un montón de libros, porque también en otros lados está claramente separado, te va contando con una cronología de tiempo bastante buena los sucesos que van pasando en Nicaragua y cómo esto va impactando la vida de las diferentes personas que se han implicado en esos sucesos. Y también al final te conecta como al fin y al cabo sí es un libro de exilios, porque si bien es cierto que Penélope no llegó aquí exiliada, al final acabó viviendo aquí por diferentes razones. Entonces es una vida que nos ha tocado a todas las personas que en Nicaragua de una u otra manera nos implicamos y que seguimos. Pero también, volviendo al tema de las recetas, también tiene mucho de vos. Por ejemplo, el tema de tu amor por el helado. Y hay una parte que dice... Siempre he tenido debilidad por este tipo de placer efímero que tanto mal quiero siempre he tenido debilidad por este placer efímero que tanto mal quiero las dietas y el trasero, pero que a mí no me hace mella. Entonces, y así van a encontrarse a lo largo de todo el libro cosas que también te van presentando a la Gioconda escritora, a la Gioconda mujer, a la Gioconda esposa, a la Gioconda, o sea, mentiras y la parte cocinera, porque ahí Castaldi es el rey de la cocina, entonces ahí no quisiste engañar, pero los que te conocemos sabemos que ese no es tu territorio. Pero sí, pero esa es la ventaja que ella tiene, ¿verdad? Porque me conoce, porque está todo, así, por supuesto que hay un montón de características y de cosas que le pongo a las dos, ¿no? Que tienen que ver conmigo, ¿no? Y entonces eso, creo que a mí me encanta el final del libro, porque realmente con lo que les estaba diciendo, y no les voy a revelar nada, porque pero lo importante que les voy a revelar una parte, que es la parte donde como que hay una reconciliarse, eso que estábamos hablando. Entonces ella va donde una amiga de su mamá, y la amiga de la mamá, Sofía, le dice: vení para acá, te voy a decir cómo es esto. Y le cuenta el mito de Sísifo, ¿no? Y le cuenta el mito de Sísifo, de que el Zeus, ¿verdad? Él lo castiga porque él secuestra a Thanatos, la muerte, y entonces llega Hades a reclamarle de que no se está muriendo nadie y que no llegan huéspedes al infierno, ¿verdad? Entonces Zeus lo castiga y lo pone a subir una roca que constantemente se le cae. Y entonces hay un ensayo de Camus que se llama El mito de Sísifo, que convierte ese acto en un acto de rebelión. O sea, donde de repente Sísifo se da cuenta
que la condición humana tiene mucho de, o sea, que no es solo él, ¿no? Que ser humano es estar empujando una piedra que se te va a caer, que se te va a caer, pero que entonces el acto de rebeldía hay que hacerlo con alegría, que cada vez que se te cae la piedra, que se vaya al carajo Zeus, ¿verdad? La vuelvo a subir, y la vuelvo a subir, y la voy a subir tantas veces como sea necesario. Entonces como que esa es la filosofía al final de todas estas luchas y todas estas tremendas apuestas que hacemos en la vida por cosas en las que creemos y que a veces nos salen mal. Creo que también tienen que ver con esa noción, ¿no? Noción de que la condición humana encuentra sentido en esas luchas, encuentra sentido y se eleva en esas luchas, ¿no? Porque estamos tratando muchas veces en el caso de una lucha como una revolución, es cambiar la historia, no cambiar cosas que no cambian de la noche a la mañana. Y que entonces si uno cree que sus sueños no se van a cumplir, porque no se cumplieron en la etapa que te tocó vivir, aunque yo vi mis sueños cumplidos, digamos, pero no se cumplieron hasta donde yo quería. Entonces tengo que pensar que se van a cumplir, porque si otra gente trabaja y hace cosas, se van a cumplir. No se van a cumplir, no lo voy a ver tal vez, pero si nosotros todos creemos en lo que estamos haciendo y nos ponemos a hacerlo con entusiasmo y con alegría, yo creo que vamos a tener un mundo mejor del que tenemos ahora, porque el problema también es que nos atrapa la indiferencia, nos atrapa el inmediatismo, que queremos que todo sea ya, ¿no? Y que si no lo logramos inmediatamente no sirve. Entonces ese es como, digamos, lo que yo aprendí escribiendo esta novela también, porque yo también he estado buscando maneras de sanarme mi corazón, y eso, yo soy bien optimista también, por supuesto. Tengo que reconocer que mi optimismo es a veces enfermizo. Pero prefiero, es una opción de vida, ¿no? Sí, y eso lo percibís también al final del libro, porque cuando una vez que lo lean van a entender de que no es un libro fácil, no es una historia fácil, pero al final yo me quedé con una sonrisa en la cara, porque en medio de todo lo que pudo haber terminado, es un buen fin. Es un fin que además que te abre la posibilidad de tener nuevas vidas, y que no es de la tristeza ni el dolor, sino es de la esperanza y de la creación. Y una de las frases que dice Gioconda es: date cuenta que eso es lo único que tenés en la vida. Esa mujer que tenés dentro de vos te puede hacer feliz o desgraciada. Y en gran medida es como vos reaccionás ante lo que te pasa. El hecho te va a pasar, pero depende de nosotros cómo vamos a reaccionar ante lo que nos sucede. Y hay miles de maneras, y yo creo que vos sos un gran ejemplo de optimismo. Y antes de abrir las preguntas al público, porque sé que no tenemos mucho más tiempo, una de las citas que menciona Gioconda, que a mí es lo que se me quedó cuando acabé de leer el libro, es esta frase de Lo que el viento se llevó, que dice: after all, tomorrow is another day. Después de todo, mañana es otro día. Y depende de nosotros qué queremos que sea ese mañana. Así que con esto los dejo, y voy a ver si hay algunas preguntas del público, por favor. Gracias a Claudia, gracias a Lola por esta... Acá tenemos A la ver, primera pregunta. Sí, espera. Gracias por la conversación, que ha sido muy interesante, y me ha llamado muchísimo, me ha sacudido bastante esa escena un poco surrealista de la manifestación o de la procesión de la carroza con los médicos bailando en plena pandemia, y cómo has hecho la reflexión de que fue la sociedad civil y el sentido común de la sociedad civil la que salvó la papeleta en tu país, ¿no? Y claro, me llama mucho la atención la paradoja de pensar en Europa, en esta Europa ahita de libertad, ¿no? Cómo una parte de esta Europa reaccionó justo de la manera contraria. Es decir, mientras los gobiernos peleaban por la sensatez, había una parte de la sociedad que se volcaba a la locura, ¿no? Y luego quería, para que me explicaras en 2 palabras cómo se puede explicar el fenómeno paranormal de Daniel Ortega y de su mujer, para que lo entendamos. Gracias. Inexplicable. No, yo creo que es un fenómeno que tiene que ver con su
con la personalidad de un tipo que, en primer lugar, llegó a una situación de poder, a mi manera de ver, que nunca debió haber llegado. Creo que es terrible que se murió su hermano, el que lo llevó a esa situación de poder, porque había sido el estratega, digamos, con otros. No es cierto que fuera él solo, ¿no? Pero sí él se arrogó esa función y se arrogó ese mérito. Y entonces, con ese mérito, Humberto Ortega tuvo una enorme incidencia en cómo se gestionó el gobierno, la Junta de Gobierno, quién quedaba, quién coordinaba. Entonces, Daniel Ortega salió para asombro de la militancia, porque nunca lo vimos como una persona que tuviera ni personalidad, ni inteligencia. No había estado en combate jamás, pasó toda la guerra en Costa Rica, o sea, y de repente sale como que es además era atroz, ¿cómo se llama eso? Orador, durante toda la revolución. Nosotros cuando íbamos a las manifestaciones, pasábamos bien alegre hasta que empezaba a hablar Daniel Ortega, y nos sentábamos en el piso, comíamos helado, platicábamos, porque era aburridísimo. Como gente joven que éramos, pues estábamos. Entonces, yo creo que es difícil explicártelo. Creo que ha habido una combinación terrible de una persona sin ningún escrúpulo, con otra persona sin ningún escrúpulo, con una enorme ambición, con una mujer que prácticamente vendió a su hija para tener ese poder que tiene, y que además es meticulosa y más organizada que Daniel Ortega, y creo que él depende absolutamente de ella para tener ese poder. Y ahorita esas personas están en poder únicamente porque tienen el ejército. Yo creo que el día que no tuvieran el ejército se acaba ese poder, porque ya digamos, apoyo popular no tienen. Lo que pasa es que la gente está aterrorizada y no se mueve porque no tiene cómo moverse. No sé. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Yoconda, ¿tú eres más poeta o más novelista? Lo digo porque Nicaragua es tierra de poetas, ha dado tantas y tantos excelentes poetas, y tú has sido originariamente una enorme poeta. Sí, lo que pasa es que yo sentí en algún momento que mi poesía es muy autobiográfica. No es que no sea, digamos, en momentos también que recoja el sentimiento que creo que es común a las mujeres, a los seres humanos, pero yo tuve la necesidad de incorporar a mi literatura la parte colectiva, esa experiencia colectiva, y además me encanta escribir novelas porque me divierto mucho, porque todo el proceso de investigar, de armar, es una arquitectura totalmente diferente. Es como componer una sinfonía, y la poesía es como tocar la sinfonía, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Es un asunto de instrumentos. Hay instrumentos como una guitarra, un piano, que son mejores para decir determinadas cosas. Yo he tenido la suerte de poder hacer los dos, y de pensar que era bien, que podía hacerlo los dos. Entonces, bueno. Yo tengo una pregunta, pero... A ver, no sé si en el libro aparece eso porque no lo he leído. ¿Hasta qué punto se refleja en el libro tu cambio de vida con el exilio? Yo creo, lo he comentado con Lola, con mi esposa, que para vos y para Sergio el exilio ha sido una oportunidad, porque lo sacó de Nicaragua, lo sacó de ese rinconcito allá en el fin del mundo, y les ha dado una plataforma, un escenario mundial, los ha catapultado más. Y digo esto porque recuerdo un poema tuyo, uno de los últimos, cuando sentiste llover en Madrid. No sé. Entonces pienso que esa es la Yoconda reinsertada. Entonces, de alguna forma en la novela está esa nueva vida tuya.
No creo, porque no soy yo la que está en la novela. O sea, son dos personajes que tienen que ver conmigo, pero que no están viviendo mi vida ni tienen esa reflexión. Y yo creo que, claro, yo creo que lo que hemos hecho Sergio y yo en cierta manera es agarrar el toro por los cuernos. No deprimirnos, sino verlo como una oportunidad, verlo, porque además era un asunto por Nicaragua también. O sea, el hecho de que uno tiene un foro, una posibilidad de que te entrevisten y todo eso te da una posibilidad de hablar de lo que está pasando en tu país. Entonces, en ese sentido, ha sido importante, para mí ha sido súper importante. Pero además tengo que decir que la manera en que España nos ha tratado es fantástica. O sea, no tengo cómo agradecer a toda la gente lo lindo que han sido con nosotros. Pues yo por lo menos me siento personalmente agradecidísima por el cariño, por el afecto, por la calidez. Creo que no pude haber ido a parar a un mejor lugar que este. Sí. Estaba buscando ese poema porque yo creo que sería lindo que cerraras, pero ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es el que dice huele en Madrid y estoy a salvo? O sea, estoy en casa. La lluvia huele en Madrid. Déjame buscarlo. Pero Es que vos, yo te acuerdas. yo hubiera tenido mi libro de poemas, pero no lo Solo- hice. Es que yo creo que eso está en línea. Búscalo. Todo puede estar en línea. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, opinar? Bueno, no tiene, lo voy a ver nada. Bueno, tiene que ver en parte y no con lo que estabas diciendo, que qué bien cómo se ha acogido Madrid, ¿no? Pero yo, además, cuando he dicho que iba a venir esta tarde, y se lo decía Lola, decía, es que me duele también el corazón de las personas que están en el exilio, que es decir, que me parece terrible, ¿no? Y España, vale, que habéis tenido la suerte, que a vosotros os ha acogido muy bien y podéis ser el altavoz, pero es terrible, ¿no? Como hay tantas y tantas personas, pues hablábamos antes, ¿no? De nicaragüenses en Costa Rica, ¿no? Que la ha pasado muy mal, tanta gente que la está pasando muy mal. Y que pensar que... Y yo creo que vosotros... yo creo que también habéis sido un altavoz para reconocer que hay que acoger, ¿no? a las personas que se tienen que ir de los países siempre por peligro, es decir, siempre, porque aunque sea el hambre también es peligro, ¿no? Claro, y el exilio y el ostracismo ha existido desde siempre como uno de los castigos más grandes, ¿no? Y los escritores, sobre todo, han sido víctimas de este tipo de tratamiento, desde Dante, Víctor Hugo, o sea, tantísima gente, porque cuando le hablas la verdad al poder, como decía Nietzsche, entonces te metes o sea, lo desafías, y la palabra es extremadamente importante. Yo creo que a veces no le damos la importancia y estamos jugando con esa importancia de la palabra al un poco convertirla en lo que está pasando en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? El poco cuido. Pero yo creo que va a pasar, yo soy optimista, que va a pasar se van a cansar la gente también de la propia, fango, ¿no? Entonces yo creo que la gente está pasando bien duro. Si se ponen a pensar, nosotros, pues Sergio y yo, tenemos, y los que somos escritores o artistas, andamos cargando con nuestra profesión. Yo puedo estar aquí y escribo, no necesito más que una máquina de escribir, pero hay tanta gente que tenía de 70 y pico de años que los echan de tu país, te quitan la pensión de jubilación que se la habían ganado con trabajo, te quitan la casa, o sea, nos quitaron a todos, nos confiscaron todos nuestros bienes, nos quitaron nuestra pensión de jubilación, nos congelaron la plata que tuviéramos en el banco. Entonces vos te imaginas a una persona de 80 años tratando de encontrar trabajo, ¿quién le va a dar trabajo? Y entonces te ves a tanta gente que sacaron, que lo ponen en Estados Unidos, 200 y pico de personas, y que sin nada, y sin pasaporte. Pero Esa es una crueldad, pero que no se había visto en Nicaragua nunca. Pero menos mal que tenéis la voz y la palabra, ¿no? Sí, exactamente. Ay, qué lástima. Bueno, el fragmentito es se llama La lluvia huele en Madrid,
Pasan los coches arrollando aguas. La calle está cubierta de florecillas, de árboles recién duchados. El olor irrumpe, el olor vegetal intenso. Estoy a salvo. Porque huele el aire. Lo que digo es que si acaso va a haber ese olor en mi vida otra vez, y cuando lo siento en Madrid, que me da miedo abrir la ventana para ver si lo voy a sentir o no. Pero lo sentí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.